análisis y decíamos de que en estos tramos que le habíamos llamado D y FG, en estos tramos, en este primer caso tenían diferente sentido, con lo cual se estaban restando la mitad del flujo, que es lo que circula por ahí, pero en esta resta la resultante me daba raíz de 3 sobre 2 del flujo total. Entonces lo que sucedía era de que me podía ahorrar de hecho casi un 13% del material. Si ahora nos vemos en este otro ejemplo donde son coincidentes el sentido de los flujos, vemos que se van a sumar. En este caso tenemos medio phi A más phi B, y la suma de los dos es igual a 1 sobre raíz de 3. O sea, en cambio en la figura 7H, en la que se han invertido las conexiones de la fase central, los flujos en D y E son cada uno iguales a un medio a la mitad de phi sub A más phi sub B, y del diagrama vectorial resulta que la magnitud de cada uno de estos flujos es un medio del flujo total, o sea, 1 sobre raíz de 3 de su magnitud en la figura. O sea que lo que hemos hecho acá es tener 1 sobre raíz de 3, aproximadamente 0,58. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un ahorro del 42% de material en vez del 13% que teníamos acá. En definitiva, esta va a ser la solución adoptada. Y en los transformadores de núcleo acorazado, la característica es que la fase central, la fase que está situada al medio, tiene invertidas las conexiones en relación con las otras dos fases. Esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, cuando se hace el conexionado en las borneras de conexiones o se sacan a la vista, ¿sí? En consecuencia, si todas las partes del núcleo deben funcionar a la misma inducción magnética máxima, el área de la sección recta del núcleo en el espacio D y FG entre las fases, cuando se invierten las conexiones de la fase central, basta que sea igual al producto de 1 sobre raíz de 3, o sea, 0,58 por el área de la sección recta para el caso en que se realicen las conexiones de manera que los sentidos positivos de los flujos en el núcleo sean los mismos. Destacamos entonces que estoy permitiendo el ingreso. Destacamos entonces que, por tanto, las conexiones de la fase central de un transformador trifásico de tipo acorazado se invierten siempre para que los sentidos positivos de los flujos sean los indicados en la figura 7H. Cuando eso sucede, la magnitud del flujo en estos tramos, los DE y FG del núcleo, es la misma que la de los flujos en las partes correspondientes del núcleo de un transformador monofásico del tipo acorazado. En consecuencia, el núcleo de un transformador trifásico de tipo acorazado contiene menos material que los núcleos de 3 transformadores monofásicos de tipo acorazado, diseñados para igual flujo en el núcleo e igual inducción magnética máxima. O sea, transformadores idénticos, nada más que en este caso, por esta situación, aprovechamos y tenemos que utilizar menos material. Eso no, además de la ventaja económica, nos da menos peso y otra serie de menos volumen. Así pues, en todas las partes del núcleo, exceptuando lo anteriormente indicado, los flujos son los mismos que existirían en transformadores monofásicos. La superposición de los flujos no afecta de manera importante el funcionamiento del transformador trifásico del tipo acorazado,
salvo en modificar las formas de onda y desequilibrar ligeramente las intensidades de la corriente de excitación. Sigue existiendo un pequeño desequilibrio, con lo cual, en este caso, como no tenemos el aire, el transformador de tipo de núcleo acorazado en realidad nos va a mantener cierto tipo de desequilibrio. Una pequeña oportunidad de que aparezcan armónicas vamos a tener, que ya después en la próxima unidad vamos a ver cómo se compensa esto. Si comparamos un transformador trifásico y un banco trifásico formado por 3 transformadores monofásicos, decimos del que se ha visto en apartados anteriores que la superposición de los circuitos magnéticos se traduce en un ahorro considerable de material en el núcleo del transformador trifásico, si se considera el material que se emplearía en los núcleos de un banco de 3 unidades monofásicas de características. Además, mientras 3 unidades monofásicas pueden precisar 6 aisladores pasatapas, o sea, hay 3 principios y hay 3 finales, de alta tensión y 6 de baja tensión, o sea, tenemos 3 principios y 3 finales del lado de alta y 3 principios y 3 finales del lado de baja tensión. Un transformador trifásico va a depender del tipo de conexiones que hagamos, pero va a requerir 3 de cada clase o hasta 4 en función del grupo de conexión, realizándose las conexiones en un cuadro de terminales interior, o sea, necesito menos aisladores además, y menos espacio ocupado, por eso sobre las tapas. El tanque único, el tanque, si estamos hablando de que está refrigerado, tiene una refrigeración líquida, con algún fluido aislante refrigerante, entonces el tanque único de mayor tamaño de un transformador trifásico, de hecho que puede costar menos que los 3 tanques menores de un banco de unidades monofásicas. Sin embargo, la unidad trifásica puede necesitar radiadores u otros medios de refrigeración más caros. El resultado de estos ahorros de materiales es que en transformadores de potencia, los trifásicos suelen y pesar menos que un banco de transformadores monofásicos de características análogas. Recuerden, acá aludo a esto que son los transformadores de potencia. Recuerden, transformador de potencia es más de un MVA. Me aparece una señal de que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno. No obstante, deberán observarse ciertas excepciones en los transformadores de distribución. Recuerden que los transformadores de distribución tienen menos potencia, ¿sí? Van hasta un MVA. Ya que en los transformadores de distribución de pequeñas potencias, dado que en esos transformadores hay una demanda mayor en esos tamaños, entonces se va a producir una economía de escala. Hay que estudiarlo en los casos estos, si es necesario, estrictamente desde el punto de vista económico. No nos olvidemos también que hay que ver en el consumo energético cuántas son las pérdidas que tiene la sumatoria del PER. Las principales ventajas e inconvenientes de un transformador trifásico comparado con un banco de unidades monofásicos pueden resumirse de la manera siguiente. La ventaja: suele costar menos, suele pesar menos, ocupa menos espacio y solo hay que manejar y conectar una unidad. Recuerden de que va a ser más simple el conexionado porque solamente podemos tener 3 bornes o 4 bornes. Depende del tipo de conexión, de alta tensión y otro tanto de baja tensión. ¿Cuáles son los inconvenientes? Tiene mayor peso por unidad. Obviamente, uno trifásico
pesa más que uno monofásico. Acá dice suele pesar menos porque estamos comparándolo con 3. Tiene mayor costo las unidades de recambio. Acá no podés cambiar una sola parte, tenés que cambiar todo. Y tiene mayor costo de la reparación. Aún así, los transformadores trifásicos son intensamente utilizados. Cuando vamos a transformadores de potencia, estamos hablando de máquinas que tienen un tamaño enorme. Podemos llegar a tener transformadores que son verdaderos monstruos. Y superado cierta potencia, el tamaño del transformador hace de que resulte ser demasiado alto. Esta altura significa de que hay un problema para movilizarlo ese transformador. O sea, los transformadores no se construyen en el lugar de utilización, se construyen en fábrica. Y después de esa fábrica hay que sacarlo de ahí y transportarlo. Nosotros en nuestro país tenemos uno o dos fábricas que pueden fabricar transformadores de potencia, pero con una potencia limitada. Más de 100 MVA no se puede construir en el país. Si necesitamos transformadores de más de 100 MVA, el tamaño de las unidades de los generadores en general da para eso. Actualmente los generadores, las centrales térmicas, estoy hablando, se están construyendo módulos de 1000 megavatios, o sea, de 1000 MVA. Y esa potencia generada ya hay que transformar. Entonces, los transformadores no se fabrican en el lugar, sino que, insisto, se fabrican en fábrica y desde ahí hay que sacarlo. Esas fábricas, ahora les estoy diciendo que la mayor parte no son nacionales, lo cual hace impensable que una mole de esta que pesa centenares de toneladas, la podamos mover por avión. ¿Sí? Supongamos que la vamos a instalar en Argentina y se fabrica en algún lugar de Europa. O de China, no importa dónde. Y resulta ser de que ni soñarlo de traerlo en avión. Normalmente lo vamos a traer por mar. Y hasta ahí el buque, en realidad, los buques, en realidad hay mucho tamaño disponible, así que lo único que tienes que hacer es cargarla en el buque, llevarla hasta el puerto, cargarla en el buque y luego llegas al país. Los puertos estos de agua profunda no hay demasiado en el país, el más grande de todo es Buenos Aires, así que va a llegar a Puerto Buenos Aires. Lo bajas del buque y lo tenés que empezar a mover por tierra. En nuestro país y en el mundo hay una altura que se denomina gálibo, es una palabra, digamos, que da las dimensiones que es posible transportar por una ruta. Dentro de esas dimensiones, por ejemplo, imagínense una ruta importante. En el caso nuestro, tenemos la autopista Córdoba-Buenos Aires. Bárbaro, lo traemos por la autopista, o sea, lo sacamos del puerto, lo metemos en la autopista y los traemos hasta Córdoba. Sí, pero la autopista, una de las características que tiene es que los cruces de todas las salidas, por eso se llama autopista, los cruces son en desnivel. O sea, vos en la autopista pasas por arriba, pasas por abajo, pero no pasas al mismo nivel. En la autovía sí pasas al mismo nivel. Bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, esos puentes tienen una determinada altura y hay una altura máxima que vos no vas a poder superar. Eso, y a eso tenés que considerar de que el transformador lo has puesto arriba de un carretón para transportarlo.
Entonces, esa altura máxima en nuestro país es 4,30 metros. Lo que tenga más de 4,30 metros no lo podés trasladar por este tipo de vía. Entonces, eso te limita las posibilidades de tamaño. Decía, como estos transformadores son verdaderos monstruos, los de grandes potencias, son verdaderos monstruos, se los transporta pelados, digamos, el transformador se lo pone, incluso por una cuestión de peso, digamos, se lo pone, se le quita todo el aceite, se le quitan todos los aisladores, se le quita todo lo que se le puede quitar para que no tenga humedad, se lo llena en el interior del transformador de nitrógeno para que no ingrese la humedad. Todo el aceite, todos los transformadores se transportan en el mismo barco, pero en distintos recipientes, y todo eso lo tenés que meter en carretones y trasladarlo hasta el lugar de utilización. Y supongamos que ese lugar es la central nuclear en embalse. O sea que vos por la autopista llegaste hasta Córdoba, pero de ahí en más tenés ruta, tenés caminos serranos. Es un verdadero incordio ese traslado. Una cosa que es un show, una cosa interesante, seguramente que algunos de ustedes puede haber visto que cuando se traían, se transportaban esos transformadores, los últimos fueron para la central en Caverna del Río Grande. Digamos, esos carretones viajan a una velocidad bajísima, son 6 o 7 kilómetros por hora. Por supuesto que no paran de funcionar horas y todo eso van rodeados de cuadrillas que van desarmando y armando en la medida que van atravesando. O sea, si hay una línea que cruza y que no da para que pase el chatón, sacan la línea y después de que pasó el chatón vuelven a construir la línea. O sea, es toda una cosa, una logística impresionante. Para tratar de hacer de que esto no sea tan voluminoso, se ha adoptado normalmente por construir los transformadores con núcleo de columnas, agregándole 2 medias columnas más a cada extremo. ¿Sí? Esto permite disminuir la altura porque la repartición de los flujos ahora va a ser mejor y permite poner menos material, no en cantidad, pero distribuirlo de modo diferente para que la altura total sea menor. Entonces decimos que los transformadores trifásicos más habituales suelen ser de 3 columnas. El núcleo magnético de estos transformadores tiene 3 columnas de igual sección e igual a la de los yugos. Sobre cada columna se bobinan uno sobre el otro con una capa de aislamiento intermedio los dos devanados primario y secundario de cada una de las fases. Las 3 fases del primario se conectan entre sí en estrella en triángulos mediante una conexión especial denominada zigzag que se estudiará más adelante. Análogamente sucede con las 3 fases del secundario. Con el fin de disminuir entonces el tamaño de los transformadores trifásicos, existen alternativas constructivas tales como los transformadores de 5 columnas y también los transformadores acorazados. Los transformadores acorazados y los transformadores de 5 columnas presentan ciertas columnas en las que no hay un bobinado, por lo que constituyen un camino para que los flujos puedan cerrar su trayecto en forma libre. Esto que hace que en ciertas circunstancias tengan un comportamiento semejante a un banco de transformación. Por eso estos tipos de transformadores se suelen denominar de flujos libres. O sea, vamos a utilizar un transformador de 5 columnas cuando tengamos problemas de espacio y a la vez que hacemos esto, estamos solucionando en estos transformadores de potencia, estamos solucionando esos desequilibrios que habíamos comentado de que se daban en los transformadores de tipo de núcleo a columnas. Bien. Una pregunta acá que me hace don Federico Joda. Si tengo fecha para el parcial del teórico. No, no lo tengo.
No, no lo tengo todavía. La idea sería, como normalmente lo hacemos, si llegamos hasta las vacaciones, hacerlo después de las vacaciones, de vacaciones de julio. Si terminamos, es terminado transformadores. La idea es terminar transformadores antes de las vacaciones. No creo que tengamos fecha para el parcial, o sea, que tengamos días libres como para poder tomar el parcial. Así que seguramente ya el mes que viene, cuando veamos más cercano los días en que vamos a terminar, nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo a fines de julio, a principios de agosto, al parcial. La metodología que vamos a utilizar, si es que todavía no tenemos clases presenciales, el parcial es escrito, vamos a usar el aula virtual. Esperemos de que haya clases presenciales. Si no, utilizaremos el aula, la universidad virtual. Ustedes ya se están registrando ahí o ya están cargando se están cargando en el aula virtual. Sí, bien. Yo lo veía a Gerardo de que les había pedido de que vayan inscribiéndose. Sí. Bien. Profe, ¿Preguntas sobre la unidad? Fabricio Turrin habla. Quería hacer una pregunta, pero era sobre la unidad pasada. ¿Puede ser? Sí, dale. Hablando de las pérdidas en el ensayo del vacío, que nos daba las pérdidas en el hierro. Sí. Estas componían las que eran por histéresis y por Foucault. Sí, Foucault. En cordobés, Foucault, si querés decirle. Bueno, cuando sacamos la W sub 0, la relativa, con respecto a la potencia aparente nominal, había que tener en cuenta las dos también, la histéresis y la Foucault. Sí, de hecho, son los dos componentes. Esos son los que arman I sub 0, sí. No, Están lo que pasa desfasados 90 grados entre sí. porque había un ejercicio en el que solo nos llevábamos resultados sin considerar la histéresis, igual que en otro ejercicio. ¿Eso se debe por algo o era un error? No recuerdo cuál es la pregunta del ejercicio, así que si te digo algo, te voy a estar hablando de generalidades. Perfecto. Y otra pregunta. Para cuando hacemos para la eficiencia del transformador, también el rendimiento, Sí. se utiliza esa I relativa, que también se puede calcular como la potencia activa que se está usando en el momento, dividido la potencia aparente nominal. ¿Claro? Sí. Perfecto. Y una última. Para sacar la intensidad en el secundario, referida al primario, ¿se multiplica esa intensidad del secundario por la relación de transformación? La referida sí. Del secundario referida al primario lo tenés que multiplicar nada más que por la relación de transformación. Si estamos hablando de resistencias o impedancias o reactancias, hay que multiplicarlo por el cuadrado de la relación de transformación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay otras preguntas, nos despedimos calurosamente, como para darnos un poquito de calor. Y nos Ingeniero, vemos la semana que viene. Sí, yo tenía una pregunta. don Franco. Sí, soy Franco Pairelli. Cuando usted dijo que el flujo de la columna central era cero, se consideraba cero porque era un circuito menor, ¿no es cierto? Es equilibrado, digamos así. Claro. Sí, Bueno, nosotros cuando sacamos la fuerza magnetomotriz total vendría a ser del núcleo de hierro de todo el transformador, no tenemos en cuenta la fuerza magnetomotriz de la columna central, justamente porque
el flujo es cero, ¿es así? No te olvides de que ahí yo les estaba explicando de por qué desaparece la columna central y se transforma de un equipo de forma de 120 grados, se transforma en un equipo plano. Entonces, y les decía de que el hecho de haber eliminado la columna que unía eso y dos de los yugos nos provocaba este pequeño desequilibrio que sí lo tenés que tener en cuenta. O sea, funcionalmente después vamos a comprobar de que no tiene significación precisamente porque se cierra a través del aire, que es un camino de... no sale, se está produciendo dentro del transformador, pero no sale de red. Pero si vas a calcular estrictamente el circuito, lo tenés que tener en cuenta. Perfecto. Bien. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene.